Ya está. Dice, paciente mujer de 6 años de edad, natural y procedente del distrito de Yauli, departamento de Junín, que ingresa por dolor abdominal hipocólico de moderada intensidad en hemiabdomen superior de 6 semanas de evolución, sensación de alza térmica, predominio vespertino, escalofríos, deposiciones líquidas sin moco, sin sangre, de 5 días al día. Antecedentes, dice consumo de agua en Puquio o agua de Puquial, crianza de vacas, terneros, cerdos, cuyes y perros. Presentó cuadro diarreico hace 4 meses y familia refiere estuvo hospitalizada en oportunidades por anemia severa, con episodios frecuentes de diarrea aguda infecciosa e insuficiencia renal aguda del tipo prerrenal. El examen físico presenta los signos vitales: presión arterial 100 sobre 70 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria 28, frecuencia cardíaca 101, 101 latidos por minuto, perdón, y temperatura 37.5 grados, duración 96% a un FIO2 del 21%. Peso 14.5 kilogramos y una talla de 95 centímetros. Malnutrición, linfoadenopatía cervical bilateral, ictericia leve, palidez, hepatomegalia, esplenomegalia, circulación colateral tóraco-abdominal y roncantes en ambos campos pulmonares. Exámenes auxiliares: hematocrito de 24, una lámina periférica, hipocromía, oiculocitosis, anisocitosis, microcitosis. Vamos a ver qué significa cada uno de estos. Leucocitos de 8.500 por campo, eosinófilos 17%, en un total de 1.445, bilirrubinas totales de 0.5, TGO de 110, TGP de 75, alcalina de 763 unidades internacionales por mililitro, un GGT de 58, proteínas totales 9.36, albúmina de 3.8, globulinas 5.5. Es de COMS directo, 3 cruces, urocultivo con E. coli en ese examen. Examen parasitológico directo en heces, Giardia lambia, Ascaris lumbricoides. Una técnica de sedimentación en copa negativo, ecografía abdominal con infiltración difusa, en parénquima hepático y pancreático, lesiones endofíticas en pared vesicular de etiología a determinar y radiología de tórax, tractos opacios retrocardíacos, narco-2. Y diagnóstico final de infección aguda por fasciola hepática, desnutrición crónica reagudizada y tratamiento con bitionol. Muy bien, chicos, a ver, comenzamos entonces. La primera pregunta que les hacen a ustedes en su examen, bueno, en su hoja, decía hacer una línea de tiempo. Más o menos la línea de tiempo la he abordado en esa parte, pero ustedes me imagino que tienen que presentar un informe. Y en ese informe, más o menos van agregando la sintomatología debajo de estos cuadros principales que estoy señalando. ¿Sí? Debajo de esto van ustedes a escribir las manifestaciones que presentó hace 4 meses, hace 6 meses y al momento del ingreso. Y en hace 6 meses de inicio de dolor abdominal especifican de dolor que tenía, como ya lo he mencionado en el caso clínico. Hace 4 meses igual, y acá también le agregan el diagnóstico de anemia severa, y en el ingreso de emergencia también el tipo de dolor que presenta y las características de su ingreso. Pero en general, la construcción de línea de tiempo tiene que abarcar desde el momento en que inician las manifestaciones clínicas hasta el momento que ustedes están recibiendo al paciente en el área de emergencia. Aquí, más o menos, es lo que tienen que trabajar. Ahora, en cuanto a los términos nuevos, allá, antes de iniciarlo, aparte de los que están aquí, a ver, lo revisa, monitorita. Aparte de esos términos, ¿hay otros términos que ustedes han revisado que creen que son términos nuevos relevantes que tienen que colocar? No, doctor. ¿No? No, doctor, consideramos casi lo mismo. Sí. Sí, yo también, doctor. Ya. Entonces, la mayoría dice que son esos. Nadie, entonces, sino para poder avanzar. Muy bien. Entonces vamos a iniciar, ¿no? Ya. Es muy bonito. Muy bien. A ver, dice ahí que presenta fiebre de origen vespertino. A ver, aquí está. La térmica a predominio vespertino. Es decir, que el paciente, o la paciente, en este caso la niña, presentaba
Sensación de fiebre o alza térmica vespertina, significa que es en las mañanas, ¿ya? Es de inicio en las mañanas, significa que durante el transcurso de la tarde y de la noche no lo presenta, solo al inicio del día, es decir, en la mañana. Cuando se refiere a insuficiencia renal aguda, esta es una enfermedad en la cual hay un daño renal de tipo reversible, ¿ya? Del tipo reversible, cuyo daño es más que todo en ciertas porciones del riñón. Voy a ver si lo puedo hacer bonito acá. A ver. Más o menos. Este es el riñón. Y si hacemos un corte sagital, ustedes van a encontrar que en cada riñón hay una estructura similar a unas pirámides. ¿Recuerdan cómo se llamaban esas pirámides? ¿Alguien lo recuerda? Porque más o menos así les van a preguntar quizá. Muy bien, esas son las pirámides de Malpighi. Disculpen que no lo puedo escribir, normalmente lo hago, pero he tenido problemas con mi tableta virtual y me es difícil dibujarlo. Ahorita lo estoy dibujando puro cursor. Pero si es para el día domingo, ¿verdad? Tienen, lo voy a explicar nuevamente bonito. Voy a armar un video bonito para que tengan escrito bonito. Pero, por otro modo, cada esta piramidita de acá es una pirámide de Malpighi. Ustedes recuerdan su fisiología. Y esta parte de acá tenía a la unidad funcional del riñón. ¿Cómo se llama la unidad funcional del riñón, chicos? Nefrona. La nefrona. ¿Cómo está compuesto la nefrona? ¿Recuerdan? Teníamos acá, más o menos venía así. ¿No? Venía, pero venía por acá. ¿Sí? Muy bien, a ver, la nefrona, ¿no? Y viene a ser el glomérulo, ¿ya? El glomérulo. La nefrona viene a ser este espacio de acá, que es el encargado de filtrar toda la producción de orina. Y en ese espacio hay unas células, ¿sí? Que están aquí encargadas o especializadas de la filtración. Por fisiología o histología, ustedes saben cómo se llama, ¿verdad? ¿Verdad? Era más o menos de esta forma. Estas células se llaman podocitos, ya, estos son los famosos podocitos. Y estos podocitos están encargados de filtrar todas las sustancias para que pase hacia la orina y sean eliminadas o se mantengan en la circulación. Por ejemplo, el podocito puede filtrar aquí desechos como la urea, ¿sí? Urea, la urea, ¿ya? Como la urea. Pero no puede filtrar proteínas grandes, como por ejemplo la albúmina. No puede a la albúmina, ¿sí? No puede filtrar a la albúmina. Entonces, este glomérulo contiene la nefrona y a los capilares. Estos de acá van a permitir el filtro de esa sustancia. Si hay un daño renal, que en el caso dice de tipo prerrenal, ¿dónde está? Aquí está, insuficiencia renal aguda del tipo prerrenal, significa de que hubo una lesión fuera del riñón, pero de elementos que ingresan al mismo. En este caso puede haber sido por una afectación de la arteria renal, ¿ya? De la arteria renal. La arteria renal puede verse afectado por múltiples causas, entre ellas en adultos una condición llamada hipertensión arterial.
¿sí? En niños puede verse afectado por una condición llamada deshidratación. Y en este caso, la niña presenta, dice, diarreas frecuentemente. Y aparte también, dolor abdominal. Entonces, al tener diarreas frecuentes, lo que hace es disminuir el volumen de ¿qué? De agua. Entonces, cuando disminuyen ese volumen de agua en el plasma, ¿qué tienen que hacer nuestro sistema? ¿Qué hace? A este nivel, a ver, acá tenemos una arteriola, ¿sí? Una arteriola aferente, ¿ya? Aferente. Y acá tenemos esta que sale y está acompañando a casi todo el número de los túbulos, es una arteriola eferente, ¿ya? Eferente. Entonces, esta arteriola, para graduar la presión arterial, que se está disminuyendo porque hay una pérdida considerable de agua, entonces esta arteriola eferente lo que hace es vasoconstricción. Significa de que si el calibre del vaso normal es de esta forma, va a disminuir el calibre. ¿Para qué? Para que permita mantener la presión dentro de este capilar y se mantenga la adecuada filtración. Cuando ocurre esto, esta vasoconstricción de la arteriola eferente, como va a llegar poca sangre y hay poca oxigenación, los túbulos que están irrigados por esa arteriola van a necrosar, es decir, van a morir. ¿Sí? ¿Cuáles son esos túbulos? El túbulo contorneado proximal, el Lassana-Henle, el túbulo contorneado distal, o también los túbulos colectores, donde la orina. Entonces, al morirse, al necrosarse, comienza a generarse un daño. Y ese daño, si es que es constante, genera un término llamado insuficiencia renal crónica. Si es que dura más de 3 meses el daño y es menor de 3 meses, la condición se llama insuficiencia renal aguda. Y otra condición que se necesita para que sea aguda es que el riñón mantenga su funcionalidad. Quiere decir que haya perdido solamente unos criterios, ¿ya? Eso lo quiero que lo sepan bien porque esto lo van a usar toda su vida. Para que sea insuficiencia renal aguda, el riñón tiene que ver un desbalance hidroelectrolito, es decir, disminuye la producción de diuresis y de agua. Hay un desequilibrio de habla todo feo, de electrolitos, y también haya una disminución en lo que se refiere a una hormona llamada la EPO. Y la EPO es la encargada de generar o de promover la formación de glóbulo rojo. Esas son las condiciones para una insuficiencia renal aguda. Entonces, como esta paciente presentaba deshidratación por pérdida de agua, entonces llegaba menos flujo de sangre al riñón. A nivel de la nefrona que estamos acá, con el glomérulo, la arteriola eferente para compensar esa pérdida y mantener la presión adecuada para que se siga filtrando los elementos de desechos, entonces genera una vasoconstricción en respuesta, ¿sí? Y al haber una vasoconstricción hay una disminución del riego sanguíneo y hay una necrosis del tejido. Ahora, otra de las condiciones también, me olvidé decirles, de la insuficiencia renal aguda, que este hecho es reversible, es decir, una vez que se trata la causa, se regresa a lo normal, ¿ya? Una vez que pasa la causa, se regresa a lo normal. Es diferente a la crónico. En una insuficiencia renal crónico, además del tiempo, hay estas alteraciones, pero también ya no vuelve a su capacidad normal anterior. Más bien el daño sigue persistiendo. No sé si hasta acá tienen alguna duda, chicos, algunas preguntas. No sé si quedó claro, ¿está bien? Ya, Por mi parte, sí, doctor. sí, no se duerman, no se duerman.
¿ya? Eso de ahí es esta parte. Significa de que hay una condición de daño renal, pero de condición reversible, ¿ya? Una vez que se trata la causa, el riñón puede volver a funcionar normalmente, o digamos dentro de sus capacidades normales, entre comillas, ¿no? Ahora, linfoadenopatía significa que hay una presencia de ganglios linfáticos que están inflamados y que pues, se pueden denotar. Por ejemplo, si yo tengo un pacientito, más o menos aquí la cuello, los hombros, o en el caso dice algunas en la clavícula, ¿no? Más o menos es así. Yo observo que hay inflamación, hay una presencia de unos bultos a nivel de cuello o de la clavícula, unos bultos, ya no significa que sean así como unas ampollas con pus, no, son unos bultos, unas bolsitas, ¿ya? Que se están sobresaliendo por esas zonas anatómicas del cuerpo. Entonces, cuando uno lo palpa, hay movilidad y hay lesión y dolor ligeramente. Entonces, estos son ganglios linfáticos que están inflamados. Pueden inflamarse porque hay presencia de algún proceso infeccioso o de repente también algún proceso cancerígeno que los está bloqueando. Eso es linfadenopatías. ¿Ya? Hepatomegalia y esplenomegalia, el término es sencillo. Hepatomegalia significa aumento del tamaño en base a lo normal y la esplenomegalia significa aumento del vaso también por encima de lo normal, ¿ya? Para decir que hay hepatomegalia, el hígado normal, ¿sí? El hígado debe medir aproximadamente entre 7 a 10 centímetros, ¿ya? Hasta 15 centímetros y 15 centímetros de ancho. Entonces, si hago mi esquemita del hígado, es más o menos así como lo ven en el libro. La anatomía, el borde, es decir, la altura, si yo lo, más o menos como pues, el dibujito, ya, ya. Más o menos estas las costillas, ¿sí? Y el bulto que se siente de palpar el hígado debe ser aproximadamente entre 7 a 10 centímetros. Y el ancho, ¿sí? El ancho, el total, debe de ser desde 10 o 12 centímetros, dependiendo de los autores, hasta los 15. ¿Ya? Debe ser hasta 15 centímetros máximo. Perfecto. Y cuando se refieren a hepatomegalia, significa que hay un tamaño más grande del hígado de lo normal. Al igual que el vaso. El vaso también tiene ciertas dimensiones. El tamaño normal que debe tener el vaso es aproximadamente entre 4 a 8 centímetros, ¿sí? Más o menos si es que lo palpamos de adelante hacia atrás, y el grosor que más o menos se debe sentir es de 3 a 4 centímetros. Esplenomegalia. Entonces, hepatomegalia, aumento del tamaño por encima de los valores normales, que en este caso es de 7 a 10 centímetros en lo alto y de ancho más de 15 centímetros. Y en esplenomegalia es cuando el tamaño excede a lo normal, que es de 4 a 8 centímetros antero-posterior, es decir, de adelante hacia atrás, y un grosor o supera un grosor de más de 5 centímetros. Circulación colateral tóraco-abdominal. Eso de acá cuando se refiere a este término, de que en un pacientito yo observo tórax y el abdomen, mayormente esos pacientes están medio hinchados el abdomen, entre comillas, hinchado, se denominan ciclobulosos, se le denotan unas venitas que van hacia el tórax o también hacia el abdomen. Esto de acá significa circulación colateral, y esta condición de circulación colateral ocurre en el caso de un aumento de la presión de una vena muy importante, llamada la vena, ¿sí? Cuando hay hipertensión portal. Cuando hay un aumento de esta presión de la presión portal de la vena porta, entonces recordemos acá anatomía. ¿Alguien recuerda cómo se origina la vena porta? Este de acá es la vena porta. ¿Alguien recuerda cómo se origina la vena porta? Por la esplénica.
Forma y también por la Ya, muy bien. mesentérica. Esplínica y la mesentérica superior. Muy bien. A ver, la primera que me dijo, la vena esplénica, muy bien. ¿Qué más? A ver, alguien también me dijo la vena Sí, ahí la vena mesentérica. mesentérica superior. Ya. Y hay una más, falta una. Vena mesentérica superior. Inferior. Y la Inferior. vena mesentérica inferior. Correcto. Ya, la vena mesentérica superior. La vena mesentérica superior. Eh, Aparte también esas venas reciben algún drenaje por ahí de algunas venitas que vienen del abdomen, de la piel principalmente, ¿eh? Pero no son tan relevantes. Pero las tres principales, las que forman la vena porta, son la vena esplénica, la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior. Ahí le puse. Ya, esas son las tres venas que forman la vena porta. Ahora, la vena porta ingresa hacia el hígado. Ya, acá es la I. Y una vez que ingresan al hígado, va a llevar todas las sustancias que se han absorbido hacia el hígado para metabolizarse y luego ser eliminadas o ser utilizadas. Entonces, cuando esta vena porta aumenta su presión, genera este daño que se denomina circulación colateral. Entonces, cuando hay un aumento de presión, las venas de la piel van a verse aumentadas también en presión y por eso es que se van a dilatar más y se van a poder observar a simple vista, ¿ya? No se olviden, la presión normal de la vena porta es entre 5 a 10 milímetros de mercurio. ¿Ya? 5, 10 milímetros de mercurio. Muy bien, chicos. Eso es hipertensión portal. ¿En qué momento ocurre un aumento de la presión de la vena porta? Cuando hay una obstrucción de las venas de la vena porta, puede haber también cirrosis hepática que hace que aumente el tamaño del hígado. Puede ser que haya un cálculo o una obstrucción a nivel de la vesícula o del conducto hepático que también esté bloqueándolo y eso genere que los vasos sanguíneos adyacentes que están juntos aumenten su presión. Ya, chicos, esas son las causas de hipertensión portal. También puede ser causa de una insuficiencia cardíaca. Cuando el corazón falla, y tengo acá mi corazoncito falla, principalmente la aurícula derecha, ¿sí? De acá, donde recibimos la sangre, falla, no pasa o aumenta o se retiene, la sangre tiende a regresarse. Y los pacientes que tienden a regresarse ese tipo de sangre, que es la sangre venosa, normalmente van hacia la vena yugular, o mejor dicho, la vena cava superior y la vena cava inferior. Y la vena cava inferior recibe sangre de la vena porta. Entonces, si hay un aumento de la presión acá de la sangre y se está regresando, lo que va a hacer también es aumentar la presión por y eso también genera esos problemas. Pero la principal causa es por falla de hígado, es decir, por un tamaño normal del hígado o alguna obstrucción a ese nivel. Cuando hablamos de roncantes en ambos campos pulmonares, el término roncantes es un tipo de ruido respiratorio que es como si ustedes pusieran su cabello a nivel del oído y lo frotaran. Y algunos dicen así. Otros dicen que es como si burbujeara el agua. No sé si ustedes en algún momento han jugado en un vaso con una cañita y han hecho unas burbujas. Ese sonido que hace es el término roncantes. ¿Por qué ocurre? Porque justamente hay un aumento de la secreción a nivel de los bronquios pulmonares y que está generando ese problema. Tengo mi bronquio, la tráquea, el bronquio, y llego hasta lo último, que es el bronquiolo terminal y mi alveolo, ¿no? Mi alveolo chiquito, donde me permite el cambio de aire. A este nivel del alveolo se está acumulando algún líquido o alguna sustancia secretora que al momento que pasa el aire lo que hace es burbujear. Y ese tipo de sonido burbujeante se llama ruidos roncantes, ¿ya? Más o menos si trato de simular el ruido sería así, algo así. Algo así. ¿No? Disculpen la imitación. Muy bien, ahora otro término nuevo que hemos encontrado es a nivel del examen de sangre. A ver, acá en el examen de sangre dice
puntero, ¿dónde está? Acá está. Dice que se le ha hecho un examen de lámina periférica. Se le ha puesto una gota de sangre en una lámina, porta objetos, se ha raspado la sangre que cura todo el objeto y con eso se puede llevar al microscopio y observar a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y más que todo eso y algunas otras sustancias que lo están eliminando. Las plaquetas es difícil de observarlo al microscopio. Entonces, dice que en la lámina periférica se encontró lo siguiente. Dice hipocromía. ¿Qué significa? De que si el glóbulo rojo de tamaño normal, a ver, un glóbulo rojo supongamos que es este de acá. Está bien pintadito. Cuando dice hipocromía, significa que mi glóbulo rojo, sí, está poco pintado, ¿ya? Poco coloración. Eso se llama hipocromía, disminución de la coloración, en este caso del glóbulo rojo, ¿ya? Cuando hablamos del término de poiquilocitosis, se refiere a que encontramos glóbulos rojos de diferentes tamaños, ¿ya? En un glóbulo rojo normal, de este tamaño, puedo encontrar un glóbulo rojo chiquito, puedo encontrar un glóbulo rojo más grande, ¿sí? Eso se refiere a poiquilocitosis, glóbulos rojos de diferentes tamaños. Anisocitosis, significa de que encuentro glóbulos rojos, ¿ya? Perdón, poileucocitosis es de diferentes formas, ¿ya? Poiquilocitosis es de diferentes formas. Anisocitosis es de diferente tamaño. Vuelvo a repetir, hipocromía, disminución de la coloración del glóbulo rojo. Poiquilocitosis se refiere a glóbulos rojos de diferentes formas, ¿sí? De diferentes formas. A veces puede ser un poco cuadrada o puede ser ligeramente alargada. Hay algunos que tienen hasta forma estrellada, ¿ya? Eso se refiere poiquilocitosis. Y anisocitosis es de diferente tamaño. Glóbulos rojos de diferente tamaño. Algunos chicos, algunos grandes. Y microcitosis encuentran también células de glóbulos rojos chiquitos. Microcitosis, reducidos de tamaño, ¿ya? Eso es lo que se refiere a esos términos de frotis sanguíneo o frotis periférico de la sangre. ¿Hasta acá, chicos, dudas, preguntas? ¿Sí quedó claro esos términos que estamos hablando hasta ahorita? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. seguro, es normal, pueden interrumpir y pueden preguntar, ¿ya? Muy bien, el test de COMS es un examen que me permite identificar anticuerpos para los glóbulos rojos. Anticuerpos para los glóbulos rojos. Tenemos diferentes anticuerpos. ¿Ustedes ya llevaron el curso de inmunología o todavía? Lo estamos Lo llevando, doctor. estamos llevando recién. ¿Ya han hablado sobre anticuerpos o todavía? ¿Aún no? Sí, ya Antígenos. estamos hablando, creo. Ah, ya. Antígenos. ¿Saben qué es un antígeno? ¿Recuerdan que era un antígeno? Es un virus, un hongo o algo, un, eh, una molécula que ingresa a nuestro cuerpo que no es reconocido. Exacto. Muy bien. No podías haberlo dicho mejor. Es toda molécula que no es reconocido normal en nuestro cuerpo y que lo identifica el sistema inmune. Pero ahí un antígeno puede ser dos tipos, exógeno y endógeno, ¿verdad? Exógeno puede ser cualquier microbio, un virus, un hongo, un parásito, y, puede ser alguna otra sustancia que está ingresando. Y endógeno significa que hay alguna célula que está fallando y que nuestro cuerpo no lo identifica como normal y lo ataca. Ese es un antígeno endógeno. Ahora, nosotros tenemos anticuerpos, ¿verde? Diferentes anticuerpos, o también llamadas inmunoglobulinas, ¿ya? Inmunoglobulinas. Hay diferentes tipos de inmunoglobulinas dependiendo de la situación. Tenemos una inmunoglobulina tipo M, que es para procesos agudos, o sea, cuando hay una infección aguda, o iniciando, una inmunoglobulina G, cuando la infección o el proceso inflamatorio ya está remitiendo, es decir, ya está pasando,
tenemos una inmunoglobulina tipo A que me permite identificar algunas sustancias patógenas y una inmunoglobulina tipo E que va a actuar principalmente en momentos de patologías alérgicas, enfermedades alérgicas. Ahora, el examen o el test de COMS significa de que nosotros, a nivel del examen de sangre, encontramos inmunoglobulinas o anticuerpos frente a los glóbulos rojos. No debería haber, pero lo encontramos. Entonces, ¿en qué momento encontramos esto? Cuando el glóbulo rojo presenta una enfermedad llamada hemólisis. ¿Qué significa? De que el glóbulo rojo solito se destruye, o solito se desaparece. ¿Ya? Eso de ahí es el test de COMS. Permite identificar anticuerpos para o contra, mejor dicho, los glóbulos rojos. Y el directo es que inmediatamente se reconoce la proteína. ¿Qué tipo de anticuerpo es? Porque el indirecto solamente reconoce el indirecto solo reconoce los anticuerpos. Dice, acá hay anticuerpos, nada más. Pero el directo identifica qué anticuerpo. ¿Y, chicos? Ese es el test de COMS. El urocultivo se refiere a un examen de orina en donde si yo encuentro a un germen, principalmente una bacteria, yo tengo que hacer un examen de urocultivo, es decir, un examen de orina en donde yo a la bacteria lo cultivo, la hago que se reproduzca, con la finalidad de conocer, uno, qué tipo de bacteria es, y dos, si este tipo de microbio tiene alguna resistencia a los antibióticos. A ese se refiere. Entonces, el urocultivo es un examen que me permite identificar el microorganismo y a la vez si existe o no resistencia a algunos antibióticos. La infiltración difusa en parénquima hepático, cuando dice infiltración, significa que hay presencia de células del sistema inmunológico. Principalmente puede haber polimorfos nucleares, que eran los neutrófilos, o también llamado, perdón, neutrófilos, que pueden ser los abastonados o los segmentados. También puede haber eosinófilos o también puede haber linfocitos. Esa es infiltración, cuando hay células del sistema inmune en un tejido. Cuando dice difusa es de que no está en un solo lugar, sino que se puede encontrar en varios lugares. Y parénquima se refiere a la parte de sostén o a la parte de que le brinda soporte a una estructura y que esta puede ser principalmente tejido conectivo, ¿ya? Que lesiona tejido conectivo. Ese es el parénquima. Y el parénquima hepático significa ese nivel hígado. Lesiones endofíticas, ¿sí? Endofíticas, significa de que hay lesiones a nivel de la luz de una estructura. En este caso nosotros tenemos nuestra vesícula biliar. Más o menos es de esta forma. Y tiene una pared acá. Así. Y dentro de ella hay sustancia, la bilis. Entonces, cuando digo lesiones endofíticas, significa de que esas lesiones están a nivel fuera de la vesícula, pero que me están generando lesiones en el epitelio, es decir, que hay algún infiltrado de células inmunológicas también, que están lesionando estas paredes de la vesícula biliar, ¿ya? Lesiones endofíticas por células del sistema inmune. Sistema inmune. Y finalmente, vitionol. ¿Qué es el vitionol? El vitionol es un medicamento, perdón. El vitionol es un medicamento antiparasitario muy utilizado para combatir parásitos grandes, como por ejemplo la fasciola hepática. ¿Sí? Eso es el vitionol. Y se administra solamente en esos casos, ¿ya? Cuando hay un tipo de parásitos que me estén conllevando a lesiones de parénquimas grandes, como por ejemplo el hígado, o también ya hayan pasado hacia el pulmón o hacia otros órganos. Ese es el vitionol. Bien, chicos, hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ninguna, doctor. Ninguna. No, doctor, creo que ninguna.
Sí, ya ha quedado claro cada uno de estos conceptos, ¿verdad? ¿O hay Sí, algo, doctor. hay algo que no les haya quedado claro hasta ahorita? Del caso anterior también igual. Ninguna. Bueno, vamos a No, continuar. Muy bien. Ahora les dice que ustedes enumeren los problemas de salud. Van a enumerar todos estos, lo que está en amarillo, ¿sí? Uno por uno. Por ejemplo, 1, edad 6 años. 2, dolor abdominal tipo cólico de moderada intensidad. 3, 6 semanas de evolución. 4, alza términa vespertino. 4, escalofríos. Y así van a enumerar cada uno de estos párrafos que es subrayado en amarillo. O mejor, o también lo que puedo hacer mañana en la mañana o en la tarde, que me desocupo dependiendo de mi hora, porque también estoy en el hospital, es ayudarles en enumerarlo yo mismo, ¿ya? Lo voy a hacer y los mando a ustedes para que lo puedan revisar y no haya mejor confusión, porque si no lo pueden enumerar un poco malito, porque eso se necesita ¿para qué? Para esto, para identificar los problemas de salud, que también les pide a ustedes en el caso clínico. Primer problema de salud, abdomen agudo. ¿A qué se refiere el término abdomen agudo? El término abdomen agudo se refiere a toda condición hepatológica que genere dolor a nivel del abdomen, ¿sí? A eso se refiere abdomen agudo. Y hay dos tipos de dolor, perdón, hay dos tipos de abdomen agudo. Hay un abdomen agudo que puede ser, voy a hacer otro color para que no se diferencie. Hay dos tipos de abdomen agudo. Hay un abdomen agudo llamado quirúrgico, es decir, todo patología que necesite operarse, como por ejemplo la apendicitis. O también por ahí la peritonitis. Es abdomen agudo. Y el otro término es abdomen agudo no quirúrgico. ¿Qué significa esto? Es toda condición patológica que no requiera ingresar el paciente a sala de operaciones, pero que sí necesita un tratamiento de emergencia. Ese es abdomen agudo. Y nosotros nos encontramos frente a esto, un abdomen agudo no quirúrgico. Por el dolor que presenta y por el tiempo que también lo manifiesta. Hepatopatía crónica se refiere a lesión del hígado que pueda, o a toda condición del hígado que pueda estar generando lesiones a las células hepáticas, es decir, a los hepatocitos, o al sistema portal, ¿sí? Y que esté de forma crónica, en este caso, que tenga duración más de 3 meses. El caso clínico menciona que el paciente tiene 4 meses de este daño, y acá está en la línea de tiempo. 4 meses que inicia con dolor de diarrea y también con dolor abdominal, ¿ya? Entonces, esa es una hepatopatía crónica. Ahora, hipertensión portal no cirrótica, ya le hemos hablado, hay un aumento de la presión venosa portal y que está generando ¿qué condición? La circulación colateral, ¿verdad? Eso de ahí, es hipertensión portal no cirrótica. No hay una cirrosis hepática, no hay una inflamación crónica del hígado que me esté generando un aumento de esa presión. Es diferente a hablar hepatopatía crónica. ¿Ya? Hepatopatía crónica es toda condición, no necesariamente una cirrosis, que me esté durando más de 4 meses, más de 3 meses. Y la hipertensión portal no cirrótica significa el aumento de la presión a nivel de la vena porta, pero que no necesariamente es una cirrosis, ¿ya? No hay una inflamación crónica del hígado. Anemia severa, ya lo hemos visto, menciona que ya estaba inclusive hospitalizada, y el tipo de sangre que tenía, que era hipocrómica, que era microcítica, que tenía anisocitosis o poiquilicitosis, ya genera una condición de anemia severa. En el diagnóstico médico, ya nosotros, bueno, el diagnóstico no les han pedido a ustedes que hagan, pero en anemia severa, en este caso, es por una condición denominada ferropénica, es decir, por deficiencia de hierro, por malnutrición, y también por una lesión llamada hemólisis. Y esto también en este grupo estoy incluyendo a la esplenomegalia, es decir, el aumento del tamaño del vaso, que es el lugar a donde todos los glóbulos rojos van a ser eliminados. ¿Sí? Entonces, si estoy eliminando demasiado glóbulo rojo, mi vaso obviamente tiene que aumentar de tamaño. Es como una fábrica. Yo fabrico 10 productos, pero me piden 300, tengo que aumentar el tamaño de mi fábrica para poder seguir produciéndolo. Lo mismo con el vaso. El vaso tiene cierta capacidad de eliminar glóbulos rojos. Si esta capacidad aumenta, el vaso tiene que aumentar de tamaño para hacer ese proceso de eliminación.
Desnutrición crónica reagudizada, también lo menciona el caso clínico que lo presenta y obviamente este es de tipo parasitaria y en este caso podríamos decir que es de tipo proteico calórico. Proteico calórico. Es decir, hay una deficiencia de proteínas y de calorías que no se están absorbiendo. Parasitosis intestinal y pulmonar, sí. Esto ya lo han identificado en el examen de heces directo. El mismo factor de riesgo que tiene. Dice que bebe agua de puquio. Y agua de puquio viene a ser agua tomada directamente del subsuelo, ¿sí? Son esas personas, la mayoría acá en la sierra, cavan pequeños agujeros y brota agua. Esa agua es la que beben directamente. Es esa agua pluvial o agua de puquio. Y esa agua, como la beben directo, a veces hay parásitos y esos parásitos infestan al humano. Por eso es parasitis intestinal. Por eso y los tipos de parásitos que se han encontrado en los exámenes de heces, como el Ascaris lumbricoides, la Giardia lambda. Y pulmonar, ¿sí? Que ya lo voy a mencionar más adelante, es mayormente por la condición que hemos encontrado, la presencia de roncantes. Y hay un parásito que llega hacia los pulmones, ya lo voy a mencionar. Insuficiencia renal aguda de tipo renal por la deshidratación que presenta, y explicamos por qué lo tiene, y además también es una condición que el paciente ya lo ha traído. Y diarrea crónica, obviamente tiene más de 14 días, o mejor dicho, más de 3 meses con presencia de diarrea. Muy bien, chicos. ¿Qué otros problemas de salud creen ustedes que debió haber incluido o tienen alguna duda con respecto a alguno de sus problemas de salud? Doctor, Sí, sí. disculpe, Dime, Erika. lo que pasa es que nosotros, Ujú. nosotros también empezamos a trabajar algo así en los primeros casos clínicos, ¿Ya? pero ahora nos están pidiendo agruparlos por síndromes y de esos síndromes recién vamos a tener como 3 enfermedades que diagnosticar, algo así, por cada síndrome y no sabemos realmente si es nuestro problema. Ah, ya. Ah, espera. A ver. Sí, se le puedo mostrar más o menos cómo trabajamos Ujú. Ah, a ver, normal. Lo doy para que comparta pantalla, lo tiene ahí. un ratito. Sí, porque eso también no es un problema, no le entendemos mucho al doctor que nos enseña. Ya, porque en sí, mientras lo vas a compartir, voy a dar la opción de compartir. Ajá. Ya está, ahora sí ya puede compartir. Ah, ya les decía, un problema de salud es toda condición clínica que es irrefutable y que padezca el paciente. A ver, síndrome infeccioso del sistema nervioso central. Mm, mm. Esto es de uno anterior, es un caso clínico anterior Es Ya, el que segundo caso. vimos es ciclono de... y ya bueno, hasta aquí nos aceptaron todo, pero sí, pero por ejemplo, acá Alexia. A ver, cefalea, irritación por meningitis. cada síndrome tenemos que identificar 3 enfermedades. Claro. Ujú, ujú. Y después pues mostramos nuestras hipótesis, que pero en este caso encontramos solo uno, por ejemplo, ¿no? Y nos dijeron que está mal, o sea, no es que esté mal, sino que necesitamos 2 enfermedades más para que el doctor pues nos pueda aceptar el trabajo. Y Como hipótesis diagnósticas, sí, ¿verdad? doctor. O sea, Ajá, sí, doctor. o sea, por cada problema tienen que hacer 3 hipótesis diagnósticas. Ujú. Así es. Por ejemplo, Sí, acá tenemos otro que es síndrome piramidal. Hemos encontrado solamente una hipótesis, pero nos faltan, por ejemplo, 2, ¿no? Claro. Es, Allá. Ahí les vuelvo a decir, a ver, miren, nosotros más o menos nosotros, ¿Cómo? ¿Hola? ¿Cómo decía? Se le va un poco el internet a mi compañera. Ya. No, miren, lo que yo les decía era lo siguiente. no, Eh, doctor, adelante.
¿Hola? ¿Se le fue el internet? Sí, se le va el internet. Ya. Acá lo que más o menos puede, a ver, de todas estas condiciones, obviamente hay problemas de salud en las cuales si ustedes van a sacar varios diagnósticos o hipótesis diagnósticas, esa hipótesis al final tiene que ser demostrable o puede ser también refutada. Pero los problemas de salud son condiciones que no pueden ser refutadas. A ver, si queremos englobar aquí, mira, abdomen agudo, hepatopatía crónica, hipertensión portal, podríamos considerarlo como síndrome hepático o hepatopatía en general, ¿sí? Hepatopatía parasitaria, inclusive como problema de salud. Anemia severa no lo podemos englobar en algún otro síndrome porque la anemia severa en sí puede generar varias hipótesis diagnósticas. Por ejemplo, una anemia severa puede ser ferropénica, es decir, por déficit de hierro. Puede ser también por hemólisis, porque hay glóbulos rojos que se están destruyendo. Y otra hipótesis de anemia severa puede ser anemia severa crónica por patología crónica, por ejemplo, en este caso, el problema de los parásitos. Son tres hipótesis diagnósticas en este tipo de anemia. La desnutrición crónica reducida, ya los mencioné, puede ser proteica, puede ser calórica o puede ser por o secundario un parásito. Es el caso. Parasitosis intestinal y pulmonar, en esta parte lo podríamos generalizar como síndrome de Love. ¿Sí? Síndrome de Love. ¿Qué es el síndrome de Love? Es una condición clínica en la que el parásito infesta no solamente el intestino, sino otros órganos, como por ejemplo el hígado, uno de ellos, o los pulmones, el corazón, o también puede llegar hacia otras estructuras como la sangre. Eso podríamos englobarlo en un síndrome. Y obviamente este tipo de parasíndrome de Love puede ser causado por otros bichos, como por los que voy a mencionar más adelante. La insuficiencia renal aguda, bueno, en este caso la paciente ya lo tiene y es una condición clínica que lo ha tenido y es un problema de salud también. Prerrenal, podríamos decirlo por deshidratación, por hemólisis, podríamos decir por necrosis tubular debido a parasitosis, podríamos decir que también es una insuficiencia renal aguda por deficiencia de líquido, bueno, ahí entra ya en la deshidratación. Ya, ahí salen más o menos tres hipótesis de este caso. Y diarrea crónica, hipótesis tipo parasitaria, ¿sí? Hay otra condición también llamada inflamatoria, o también por cáncer inclusive. Pero en el caso de la niña lo más probable es parásito, que obviamente lo tiene. Anemia severa también me olvidé decir, también puede ser por cáncer, ¿sí? Una condición clínica, la leucemia, genera una anemia severa. Y si ya estoy encontrando anticuerpos en el test de COMS para los glóbulos rojos, puede también deberse a un cáncer. Esas son las hipótesis diagnósticas. Ahora, en este aspecto, no sé si me dejé entender. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Pero, o sea, más o menos lo trabajan así. Esta parte de ustedes lo tienen que presentar a su docente antes. ¿Cuándo lo tienen que exponer? Disculpe. Este no nos dijo exactamente cuándo, porque creo que el domingo seguiremos con el caso número 2. Ah, ya, pero ustedes ya pueden ir presentando los avances de a sus docentes. Sí, porque Sí, quizás pida. Ah, ya. Entonces, ya. Lo que voy a hacerles también es lo siguiente. A estos problemas de salud, lo voy a englobar bonito así como lo hemos manifestado, y por cada uno le voy a dar 3 diagnósticos. Ustedes lo van a revisar con su docente para ver cuál les dice que les corrige o qué les falta agregar o qué más bien se está manteniendo. No sé si, ¿sí? ¿Está bien? Para que más o menos se los vaya viendo, porque hay metodologías diferentes. Por ejemplo, en la UPAO nosotros trabajamos de otra forma. Es similar, pero no necesariamente todo lo tenemos que agrupar en un solo síndrome, porque no todo es una sola enfermedad, son múltiples enfermedades. Obviamente, por cada problema de salud tengo que generar hipótesis diagnósticas, ¿no? Lo normal es que se pida 3, pero de esas 3 tienen que ser los comunes, más común o lo más
más prevalente en nuestro medio. No le voy a poner, por ejemplo, fiebre del Mediterráneo a un paciente acá en el Perú, ¿no? Eso solamente ocurre en Europa. ¿Que puede haber? Sí. 1 o 2 de cuántos, de 10.000, 100.000 pacientes. Claro. ¿Qué puedo ponerle, por ejemplo? Fiebre por parásito, esa es otra cosa. Y ahí más o menos así lo voy a hacer y ustedes le presentan a su docente para que ustedes tampoco no tengan problemas. Porque a la final es el que les va a evaluar es el docente. Si él los evalúa es más o menos en base a las condiciones que él maneja. ¿Ya, chicos? Sí, doctor. Entonces continuamos. Menciona qué órganos están afectados. Ya hemos visto el hígado. Esta es una tomografía. En una ecografía ustedes lo que van a observar más o menos es esta forma. Y van a encontrar así bolsas grandes, quistes, espacios. Esos son los quistes de un tipo de parásito. En este caso, la fasciola hepática. Y estos de acá, estos redonditos negritos que ven acá, remarcando, son las estructuras o las fasciolas, ¿sí? Están ahí infestando el hígado. Otro de los órganos afectados, el vaso. Aumenta de tamaño debido al proceso de la anemia que tiene, es decir, tiene que eliminar la mayor cantidad de glóbulos rojos descartados o que ya están muriendo, entonces tiene que aumentar de tamaño. Intestino delgado es el principal órgano afectado. Y diarrea, el colon o el intestino grueso. Esos son los órganos. También el pulmón, no olvidar el pulmón, porque también es otro de los órganos afectados. El parásito que ha infestado, que ha llegado a ese órgano y está generando un daño a ese. No hemos visto trastorno del sensorio, sí un daño renal, en insuficiencia renal aguda, también está dañado debido a un proceso más que todo de tipo deshidratación y por pérdida de volumen. Ese es el tipo de órganos afectados. ¿Qué otro órgano me estoy olvidando? A ver, vamos con todo, si no me equivoco. El estómago, no hay motivo para pensar que hay un daño a nivel estomacal. No menciona algún proceso de úlcera o algún tipo de lesión. Más que todo se encuentran debajo. Y la vena porta, pues, ¿no? La vena porta que está aumentada en su presión debido a que hay una lesión, hay un daño a nivel hepático. Y esto es lo que les decía, los parásitos. Hay 3 tipos de parásitos que se ha identificado en el caso clínico. El primero es uno denominado Giardia lambia, ¿ya? La Giardia lambia es un parásito tipo ameba, como pueden ver acá, perdón, es un tipo de parásito plano, que se encuentra infestando principalmente el intestino delgado. El ilio es su principal fuente de lesión, es el principal órgano donde se le encuentra. Y tiene esta forma, tiene una forma cística o quiste, ¿ya? Que es la forma diagnóstica, es decir, yo lo encuentro en las heces, yo encuentro esto, encuentro este parásito, estos huevos, ¿ya? Esa es la forma diagnóstica del parásito. Y también la forma infectante. ¿Qué ocurre? Vamos por acá. Yo consumo alimentos que están contaminados por quistes de Giardia, ¿sí? Yo lo estoy consumiendo, que puede estar en el agua, en algunas frutas o verduras. ¿Y por qué se infecta? Porque muchas veces la persona hace sus necesidades en el baño, no se lava las manos o tiene una mala higiene y ese tipo de parásitos se impregnan en los alimentos que se van a consumir, incluido el agua, porque a veces el servicio higiénico o el baño está cercano a una fuente de agua y por filtración se puede contaminar. Entonces, la persona ingiere esta forma infectante que es el quiste y este quiste por producto va a llegar hacia el estómago y luego hacia el intestino delgado. En el duodeno, que está más o menos en esta zona, ¿sí? En el duodeno, producto de los ácidos biliares que está secretando la vesícula, el quiste se rompe y me libera una estructura, bueno, el parásito llamado trofozoito, ¿ya? El trofozoito. El trofozoito es la forma infectante y también diagnóstica, porque a veces también se encuentra en las heces, de la giardia. Y este es el tipo de parásito que se encuentra. Entonces, ¿qué hace este trofozoito de giardia?
se adhiere al epitelio del intestino delgado. ¿Y cuál es la función principal del intestino delgado? ¿Qué me dicen? ¿Recuerdan? Hola, ¿siguen ahí? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Cuál es la función principal del intestino delgado? ¿Qué hace el intestino delgado? De absorber Eh, nutrientes. De absorber nutrientes, muy bien. ¿Qué estructura tiene que me permite absorber nutrientes? Las microvellosidades, ¿verdad? Microvellosidades. Las Sí. microvellosidades permiten absorber los nutrientes. Muy bien, ¿qué hace el parásito de la Giardia? El trofozoito de la Giardia se adhiere aquí a la mucosa, ¿sí? A la mucosa del epitelio intestinal, principalmente en las vellosidades. Entonces, cuando se adhieren, los nutrientes que se están absorbiendo son esos parásitos los que lo van a digerir, es decir, lo van a utilizar. Como nuestro epitelio ya no está recibiendo ningún tipo de nutriente, lo que va a hacer es pasar a una condición llamada atrofia. ¿Qué significa? Que reduce el tamaño. Si yo tengo una célula normal de este tamaño, mi epitelio, por atrofia, por desuso, reduce de tamaño. Y las vellosidades que también nos presentaba, las va a comenzar a atrofiar, es decir, las va a disminuir en tamaño o inclusive van a desaparecer del epitelio intestinal. ¿Cuál es la célula o el epitelio de la mucosa intestinal? Es el enterocito. Entonces, como está produciendo ese tipo de lesiones, las microvellosidades reducen su tamaño y ya no pueden absorber nutrientes. Entre ellas, sustancias como ¿cuáles? El fierro. ¿Y el fierro para qué lo necesitaba? Para que luego se vaya a ¿qué? Por parte de la hemoglobina, ¿no? ¿La hemoglobina qué hace? ¿O dónde lo encuentra la hemoglobina? En el glóbulo rojo. Si no hay fierro, por déficit de hierro, genero un proceso llamado anemia ferropénica. Esta es la condición del parásito. Ahora, el parásito, cuando pone huevos, el parásito cuando ya está siendo eliminado, porque obviamente a través del material fecal que se elimina, el parásito durante su tránsito antes de ser eliminado se va a enquistar, ¿sí? Se va a enquistar. Es decir, este parásito, este trofozoito de Giardia, se va a convertir en un quiste, ¿ya? En un quiste. Entonces, ese quiste puede sobrevivir al medio externo desde 4 a 7 días. Algunos han encontrado que más días, hasta 10 días. Entonces, de 4 a 7 días puede sobrevivir en forma de quiste fuera del intestino del hombre. Entonces, se repite el ciclo porque la persona va al baño, elimina los quistes, por ahí también a los trofozoitos, no se lava las manos, va a tocar alimentos y se contagia o contagia a otra persona porque esos alimentos ya se quedan impregnados con los quistes. Y se repite nuevamente el ciclo. Ese es el ciclo de la yardiasis. Es el parásito que está generando el proceso infeccioso. ¿Sí? ¿Dónde más hay peligro acá? Que, por ejemplo, el paciente consuma agua de puquio. ¿Por qué? Porque en el agua de puquio a veces lo consumen directamente con la mano, no van con un depósito y toman el agua. A veces solamente meten la mano y lo toman el agua. Y ahí están uno llevando el quiste de la giardia a la boca nuevamente y otro están dejando quistes en el agua que otra persona puede venir, consumir y repetir ese ciclo. ¿Ya, chicos? Hasta aquí, ¿sí quedó claro esta parte de la giardiasis? Sí, doctor. Listo. Todo claro, ¿verdad? Los 4 están, ¿sí? Quedó claro esta parte, ¿no? Sí, sí, ¿Sí? doctor. Listo. El otro parásito es el que ya se ha visto aquí, que era era el Ascaris lumbricoides. ¿Qué hace el Ascaris lumbricoides? A ver,
El Ascaris lumbricoides, hay dos tipos de Ascaris. Uno, hembra, que es el más grande de todos y que puede poner entre 200 a 300.000 huevos, y el macho, que es más chiquito. El Ascaris lumbricoides yo lo encuentro también, al igual que la Giardia, en alimentos contaminados. Entonces, yo los alimentos contaminados o que se encuentran en el medio ambiente, y como ven aquí dice que se desarrolla, que duran hasta 2 semanas, ¿sí? E ingiere. Una vez que ingiere, que pasa hacia el estómago, debido a los ácidos estomacales, estos huevos de Ascaris lumbricoides se liberan y comienzan a infestar todo el intestino delgado, ¿ya? Todo el intestino delgado. Cuando infesta el intestino delgado, las hembras tienen contacto con los machos y comienzan a procrear de una forma sexual. Y esta hembra, como les dije, puede liberar entre 200 a 300.000 huevos. Hasta 300.000 huevos. Una sola hembra, imagínense si hubieran 20, 30 hembras, ¿cuántos huevos se eliminan? Y este Ascaris lumbricoides, estos huevos, van a ser eliminados en las heces, ¿sí? En dos formas. Huevos fertilizados, ¿sí? Porque no todos los huevos que lo eliminan están fértiles, es decir, tienen el parásito. Fertilizados y otros no fertilizados. Estos huevos nunca se van a desarrollar, es decir, nunca van a producir un parásito. Estos van a morir de forma rápida. Pero los parasitados que están en las heces, muchas veces se encuentran a veces cerca a zonas de agua o en algunas plantas. Por ejemplo, pueden llegar inclusive a bueno, la persona a veces hace sus necesidades cerca al campo y porque alguien se cae, tropieza o tiene contacto con esas zonas donde se ha defecado la persona, ya está transmitiendo el parásito si no tiene una buena higiene. Estos parásitos fértiles van a comenzar a desarrollarse, es decir, van a comenzar su formación en el medio ambiente. Luego van a formar, como pueden ver, dos formas, se van cigoto, luego cigoto, hasta formar un parásito enrollado. Y repiten nuevamente el ciclo de infestación. El estómago es liberado, o sea, eclosiona, mejor dicho, producto de los ácidos estomacales. Eclosiona en el intestino y sigue infectando. ¿Qué curiosidad tiene este parásito de Ascaris lumbricoides? Lo siguiente. Primero, a nivel del intestino delgado hay un orificio en donde el páncreas secreta sus sales biliares o sus enzimas al intestino. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa zona? ¿Saben cómo se llama esa zona que está en el duodeno? Que es el lugar donde el páncreas libera sus enzimas. Les doy una pista, se denomina ampolla. ¿Ampolla de qué? Ampolla de váter. De váter, muy bien. Entonces, yo tengo acá el duodeno. Acá tengo la ampolla de váter, que es el agujerito para el páncreas. Entonces, ¿qué hace el Ascaris lumbricoides? En su desarrollo, cuando ya está en etapa adulta, muchas veces puede ingresar a esta zona y se queda atrapada. Puede condicionar a una pancreatitis o puede generar una lesión a nivel del conducto colédoco, que es el lugar o el conducto por donde pasan las sales biliares. ¿Qué me lleva a esto? Me puede llevar a una obstrucción del colédoco y por ende una inflamación cística, es decir, la vesícula biliar se inflama, puede generar una pancreatitis por obstrucción también de la ampolla de váter, o también puede inclusive causar un daño hepático porque el hígado tampoco comienza a secretar, o secreta, mejor dicho, sustancias hacia la bilis, pero como está obstruida, van acumulándose y van dañando el hígado, ¿sí? Por eso es que hay también, aparte de la fasciola, hay daño hepático. Y ese daño hepático, ¿cómo lo encuentro? Con el TGO, el TGP elevado,
¿sí? Con la fosfatasa alcalina elevada. Todas esas sustancias son enzimas. Son enzimas que degradan el mismo hígado. Y estas enzimas yo las encuentro en el hepatocito. Y esta célula de hepatocito muere, esas enzimas se liberan. Y es por eso que aumentan en la sangre. Otra también característica de las Ascaris lumbricoides es de que puede perforar el intestino y llegar hacia el pulmón, ¿sí? Hacia el pulmón. Cuando llega al pulmón se denomina el ciclo de Love. ¿Por qué? Porque ese ciclo o ese síndrome es el que ya llega el parásito a infestar casi varios órganos. En este caso, el pulmón. Y estando en el pulmón, puede llegar y ascender hacia la garganta. Es decir, pasar por la tráquea, llegar hacia el esófago y la tráquea. Y el parásito se vuelve a reabsorber hacia el estómago o simplemente puede salir inclusive por la boca. ¿Ya? Hay pacientes en que este parásito inclusive ha salido por la nariz. Y hay fotografías de eso, ustedes lo pueden encontrar. Esa es la condición que puede estar presentando la niña, que es lo más probable que lo tenga, porque dice que hay trépitos a nivel de pulmones. Entonces hay daño. En la radiografía también se encuentran lesiones pulmonares. Lo más probable que sea por este parásito, que el Ascaris lumbricoides haya hecho su ciclo de Love y haya llegado hacia el pulmón, hacia los pulmones. Y esto es todo lo que respecta a Ascaris lumbricoides de forma general. ¿Preguntas, chicos, dudas hasta acá? No, Nada, Claro. listo. Pero no se estén confundiendo, si no, normal pueden preguntar. Y la fasciola hepática, la famosa fasciola. Fasciola es un parásito plano, ¿sí? Plano, que tiene muchas etapas en su desarrollo. Y para esto vamos a comenzar a hablar. Lo primero, yo consumo fasciola ¿en dónde? En las verduras contaminadas. ¿Dónde encuentro yo verduras o qué verduras son las que mayormente son preferibles de la fasciola? En la lechuguita, ¿ya? La lechuguita mal lavada muchas veces puede contener el quiste de fasciola y lo puedo digerir. O el huevo de fasciola y lo puedo digerir. Entonces, este tipo de parásitos se encuentra en la lechuga. ¿Dónde más lo encuentro? Lo puedo encontrar en el agua. El agua es una fuente en donde la fasciola también se puede encontrar y eso lo voy a mencionar cuando explique este ciclo. Pero el agua contaminada también puede ser. Tengo criaderos de vacas, criaderos de ovejas, que son los reservorios animales de estos parásitos. También puedo encontrarlos ahí. Ellos defecan y ese parásito va al agua. O a veces, inclusive puedo tener contacto con las heces de esos animales. Hay muchas personas que cogen las heces de los animales secos y lo adhieren a sus paredes, ¿sí? En la sierra encuentran un montón de eso. Y a veces no se lavan las manos. Los se secan, se limpian, pero no se lavan. Se limpian nada más con un trapito y se van, comen, agarran su manzanita, su lechuguita, toman su agua, le dan la mano a otra persona, y se cogen la nariz, la boca y están llevando todo este parásito hacia la boca. Una vez que llega el parásito hacia el estómago, también igual, ácidos estomacales y biliares permiten que el quiste eclosione, es decir, rompa en el duodeno. Y cuando el paciente ya eclosiona este parásito en el duodeno, lo que va a hacer es el parásito llegar a ascender. A ver, habíamos dicho que tengo mi intestino delgado, ¿verdad? Mi ampolla de váter, mi colédoco, y este es para el... Entonces, la fasciola no le gusta estar en el intestino. A la fasciola le gustan las vías biliares. Y este parásito puede ingresar por el colédoco y llegar ¿hacia dónde? Hacia la vesícula. ¿Sí? Y también puede llegar a su lugar favorito, el hígado. Todo animal, humano o vacuno, de repente por ahí el ganado vino, ¿no? Las ovejas. Llega al hígado y en el hígado es donde se queda. Ahí es donde se encuentra todos los tipos de fasciolas, las fasciolas mejor. Una vez que llega hacia el hígado, comienza a producir su proceso inflamatorio
Y nuestro cuerpo, como identifica que hay un parásito, hay una lesión, hay un antígeno raro ahí, comienza a liberar algunas células del sistema inmunológico. Ahora, ustedes ya han llevado inmunología y ya saben cuáles son las células del sistema inmune que trabajan contra parásitos. ¿Quién me dice? ¿Qué célula es la principal o la encargada de eliminar parásitos? Los macrófagos. Ya, por ahí los macrófagos también, pero hay una más especializada en eliminar parásitos. Los linfocitos. Linfocitos Los linfocitos, ya no tanto. A ver, T, ¿quién? los linfocitos T, Los linfocitos T, no tanto. Hay otro, uno que también está en los procesos de enfermedad alérgica, como el asma. A ver, le doy la pista, empieza con E. Eosinófilos. Los eosinófilos. eosinófilos, muy bien, los eosinófilos. Los eosinófilos, saben ustedes que son células granulares, ¿verdad? Y esos gránulos contienen enzimas que permiten eliminar o destruir las cutículas de los parásitos. Como elimina esos parásitos, es más fácil, eliminar la cutícula de los parásitos es más fácil que el sistema inmunológico, como los macrófagos, lo fagocite. Pero en este caso la fasciola presenta mucha resistencia a eso. Y los eosinófilos, al ver que necesitan más eosinófilos, llaman, ¿no? Le dicen al sistema inmunológico, ¿no? Nuestra médula ósea le dicen, oye, acá tenemos un bicho que no lo podemos eliminar. ¿Qué necesito? Necesito más eosinófilos. Entonces nuestro cuerpo comienza a mandar más eosinófilos. Y los eosinófilos, como tienen gránulos para eso, entonces lo van eliminando, lo van conteniendo. Pero como se necesita más eosinófilos, se sigue produciendo más. Por eso es que la niñita presenta eosinofilia. Dice que tiene eosinófilos al 17%, ¿verdad? ¿Y cuánto es lo normal que yo puedo encontrar de eosinófilos en un paciente? Inmunología, su primera semana. Lo sé porque yo también digo eso. A ver, chicas, ¿quién me dice cuánto es lo normal de eosinófilos en la sangre? Normal. de 1 a 5%. De 1 a 5%, muy bien. Algunos dicen hasta 7, pero lo normal es hasta 5%. Entonces, miren, de 17% significa que hay mayor cantidad de eosinófilos. Y no solamente por estos fasciolas, sino por también los otros dos parásitos que ya hemos hablado. Pero la mayormente es por la fasciola. E infiltran el hígado. Por eso encuentran infiltración difusa a nivel hepático. ¿Por qué? Porque los eosinófilos y también los linfocitos, pero más los eosinófilos, están ingresando al hígado para poder contener la infección hepática. ¿Ya? A eso se refiere la fisiología, bueno, por eso se explica por qué mi pacientita tiene eosinofilia, porque tiene infiltrados difusos a nivel del hígado. ¿Ya? ¿Por qué está volviéndose amarilla? Dice ahí leve ictericia. ¿Por qué? Porque hay lesión hepática. ¿Ya? A eso se refiere. O por eso se explica. ¿Ya? Una vez que llega al hígado, también la fasciola, por reproducción asexual, puede eliminar sus huevos. Los huevos pasan por el colédoco y son eliminados en las heces. Es raro que en el examen de heces a la niña no se le haya encontrado huevos de fasciola. Es raro, porque sí debería encontrarse por la cantidad de eosinófilos que tiene y la lesión hepática que menciona el caso clínico debería mostrarse, pero no lo tiene, no hay ningún problema. Entonces, ese huevo que sale de la fasciola se secreta como huevos sin embrionar en las heces, ¿ya? Pero esos huevos pueden llegar por traslado, de repente por el viento o por algún tipo de transporte. Hay algún animal arrastró en sus patas esos huevos y justo llegó a zonas húmedas, que es el lugar donde le gusta estar, en zonas húmedas, riachuelo, charcos de agua, ahí. Entonces, por ese medio climático, los huevos comienzan a embrionar. O sea, están acá huevos sin embrionar, ¿por qué? Porque no se está desarrollando, pero ya está, ya hay un parásito ahí posible que se puede desarrollar. Entonces, en el medio acuático se van a comenzar a generar el proceso de embrionamiento, es decir, por
comienzan a embrionar, y de este huevo sale la misma fasciola en su forma de miracidio. ¿Ya? De miracidio. Ahora, el miracidio va a infestar un caracol. Mayormente los caracoles de zona húmeda, pero también pueden llegar a la lechuguita y se pueden quedar ahí. Pueden quedar ahí. Se enquistan y se quedan ahí. O también en el caracol comienzan a pasar otros periodos. El miracidio se transforma en esporoquiste, ¿sí? En esporoquiste. Comienza ya a transformarse más o menos en un quiste. Luego pasa a su periodo de redia, que es una forma más alargada, ¿sí? Y ya va a comenzar por ahí a liberarse un flagelo. Y ese es su periodo de cercaria. Cuando llega a su periodo de cercaria, la cola o el flagelo se elimina y la parte de la cabeza se enquista, es decir, se forma una especie de huevito. En sí es la forma quística, es decir, no es que este parásito haya puesto un huevo, sino que se encapsula a sí misma y se adhiere al mismo caracol que puede ser consumido por los humanos o adherirse a las plantas de lechuguita. La almiracidio, todo este periodo de esporoquiste, red y cercaria, también lo puede hacer en la lechuga o en el mismo caracol. Y la persona llega y se come bien rica su lechuga infestada de fasciola y repite el ciclo. ¿Ya? O también los animales domésticos, también lo pueden consumir o lo recibir. ¿Ya? Y esto es un panorama muy general, pero específico de la parte de la fasciola hepática. ¿Preguntas, chicos, aquí? ¿Dudas? ¿Están recordando un poco algo de inmunología? Sí, doctor. Así ya se Sí, puede explicar más o menos, ¿no? Cuando les pregunte por qué hay eosinofilia, ya saben, ya. Los eosinófilos son especializados en parásitos. Bien. Y también mencionaba su caso que ustedes expliquen qué es una diarrea aguda, qué es una diarrea crónica. ¿Cuáles son los agentes etiológicos? Bueno, esas dos últimas preguntas les he enviado en las diapositivas. Diarrea aguda es aquella en la que la diarrea se presenta antes de los 7 días. Antes de los 7 días. La diarrea subaguda es aquella que está entre los 7 y los 14 días. Aguda. Y la diarrea crónica es aquella que aparece en un periodo mayor de 3 meses. Toda enfermedad crónica es mayor de 3 meses. No se olviden de eso, se puede servir. Aguda menor de 7 días. Subaguda de 7 a 14 agudas, perdón, de 7 a 14 días. Y la crónica mayor de 3 meses. En cuanto a la diarrea aguda que se está diapositiva, voy a encontrar diferentes formas en la que puedo, o sea, diferentes tipos o clasificación de una diarrea aguda. Encuentro la neurotoxina, puede haber una neurotoxina que me esté generando la diarrea, como por ejemplo el Clostridium botulinum o el Staphylococcus aureus, es un neurotoxina, es decir, dañan terminaciones nerviosas intestinales y eso genera la diarrea. Las enterotoxinas, que también son proteínas de los microorganismos y que estos pueden generarme diarrea. El más común, Vibrio cholera. ¿Sí? La bacteria del Vibrio cholera, una de sus toxinas que libera, genera infestación del enterocito y genera todo un cuadro diarreico. El E. coli mismo, o la salmonela, o también la shigella, cualquiera. El Bacillus cereus también es común en enterotoxina, y ya vamos a ver por qué una enterotoxina con una neurotoxina hay diferencias, no solamente patológicas, sino también en el periodo de incubación. Y citotóxicas o citotoxinas, que son son toxinas propias que ya dañan a la célula misma. Aquí una parte del microorganismo está generando lesión del enterocito, mientras que acá el mismo patógeno ya está generando el problema citotóxico. Y acá tenemos Shigella, E. coli, enterohemorrágica, el Clostridium yeyuni, el Clostridium difficile, el Parapharynges también son comunes en citotoxinas. Y eso es lo que les digo, el periodo de incubación.
Vamos. Bacillus cereus y hasta Staphylococcus aureus tienen un periodo de incubación de 1 a 6 horas. ¿Por qué el Staphylococcus aureus? Muchas veces el Staphylococcus aureus son microorganismos que encontramos mal. Cuando estos pasan al alimento y lo digerimos o lo consumimos, podemos generar nos comienza a infestar y eso genera diarrea. ¿Dónde encuentro Staphylococcus aureus? Principalmente en cremas, donde la mayonesa, pasteles de crema contaminados con Staphylococcus aureus. Y es donde la mayoría de microorganismos se encuentran. Uno bien bonito se va, se come su anticuchito de la esquina en la tía Veneno, le pone su mayonesita y a las 2, 3 horas ya está yéndose al baño a botar su alma. Eso de ahí es causa de ¿qué? De una neurotoxina. Y ese es por el Staphylococcus aureus. Es de 1 a 6 horas su periodo de incubación y los síntomas son súbitos, inician rápidamente. A veces inclusive dentro de 1 hora, la primera hora comienza. Bacillus cereus, ¿sí? Que también está acá, Bacillus cereus, también tiene un periodo de incubación de unas 6 horas y los inicios son súbitos. Pero ¿dónde encuentro Bacillus cereus? En el arroz precocido. El arroz precocido encuentro Bacillus cereus, es decir, el arroz de ayer lo caliento hoy y muchas veces ese arroz está mal guardado y el Bacillus cereus está ahí proliferando. Entonces cuando lo consumo me produce diarrea. Pero doctor, yo no consumo arroz del día anterior. Falso, a veces te vas a un chifita y el chifita guarda el arroz de un día para otro. Y ese chifita te puede generar tu infección por Bacillus cereus. También en unas 6 horas te produce las manifestaciones clínicas que son de inicio súbito. Te dura normalmente 24 horas. El Staphylococcus aureus puede ir de 24 hasta 48. En algunos casos, en menos de un día, remite. No hay ningún problema, ¿ya? Ya está. Y el Bacillus cereus, arroz. El E. coli. El E. coli, como ustedes saben, son microorganismos de la flora normal del colon. ¿Cómo yo me contagio de esto? Porque me voy al baño, no me lavo bien las manos y consumo alimentos o toco alimentos que otra persona no puede consumir o yo mismo y me estoy autoinfestando de E. coli. Y hay 2 tipos, la enterohemorrágica y la enterotoxigénica. Y estos también tienen sus periodos de incubación. La enterohemorrágica de 1 a 8 días y la enterotoxigénica de 1 a 3 días. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay? Que la enterohemorrágica presenta heces en la sangre. Dice diarreas sanguinolentas, heces en la sangre. Y de 1 a 3 días en la enterotoxigénica la diarrea es acuosa, es más que todo agua líquida. ¿Ya? A la enterotoxigénica también se le denomina diarrea del viajero. Diarrea del viajero. Esas diarreas que te produce cuando uno se va a una zona nueva a comer o a un lugar en el Perú. Por ejemplo, me voy a Ayacucho, al Cusco y por ahí consumo alimentos contaminados con enterotoxigénica. Me da mi diarreíta por ahí a los 2. Shigella, también igual. Tiene un periodo de incubación de 24 a 48 horas, igual que la Yersinia. Y esto de acá mayormente lo encuentro en las comidas contaminadas, en cualquier tipo de comidas, ¿no? Inclusive está en el agua. Y la diarrea que me da es una diarrea también acuosa. La Shigella, más que todo, puede generarme algo de diarrea sanguinolenta o diarrea disentérica, que también se le denomina. Y lo más característico, dolor abdominal. Remite de los 4 a 7 días si la persona recibe tratamiento, más hidratación y antibiótico. Ah, eso se olvidaba. El Staphylococcus aureus y el Bacillus cereus no necesitan antibióticos, solo rehidratación, darle bastante líquido o de repente suero. ¿Ya? Nada de antibiótico porque no le va a hacer nada, porque son parte de la bacteria, no es una bacteria. Desde la E. coli hacia arriba, sí, con antibiótico. La Yersinia, bueno, estos son más que todo, la Salmonella typhi más conocido, la Salmonella enteroiditis, también las más conocidas que dan diarrea. Campylobacter es otro que dan diarrea, pero su periodo de incubación es más días, de 5 días. La Salmonella typhi puede ser hasta inclusive dentro de los 14 días. Te infectas y después de 7, 10, 14 días te presentan los síntomas. ¿Ya? Fiebre, cefaleas, malestar general, escalofríos, puede inclusive llevar a la deshidratación severa. Y acá está otra clasificación por su patogenia, la acuosa,
Si es grasa, mayormente en pacientes que sufren de parasitosis. Ya hemos visto, la Giardia lamblia evita que los alimentos sean digeridos por los enterocitos. Entonces ahí es donde el parásito aprovecha y se alimenta de la grasa. Y la grasa a veces que no se absorbe por ese parásito pasa directo hacia las heces. Y el paciente presenta tener diarrea y muchas veces las deposiciones son grasosas. ¿Cómo sé que es grasosas? Porque esas heces normales que caigan en el agua y, no, y en este caso, como están con grasa, se están flotando en el baño. Esa es una grasa, es una diarrea con grasa o también se llama esteatorrea, ¿ya? Deposiciones o heces con grasa. Me puede dar la mala absorción, que es una simulación de los parásitos, o al igual que la mala digestión. Y la hemática, o que ya hay presencia de sangre, la inflamatoria, ¿no? Ya hemos visto acá las condiciones, principalmente el E. coli enterohemorrágico, la Shigella, la Salmonella pueden generar inflamación, diarrea inflamatoria, o de tipo infecciosa, o inclusive un tumor. Un tumor también en el colon me puede generar una diarrea y infección del epitelio del colon, generar sangre. Estoy viendo otro cuadro, los más frecuentes a los menos frecuentes de tipo de microorganismos que generan diarrea aguda. En el niño, rotavirus. ¿Ya? Rotavirus. Y finalmente la diarrea crónica. Hay 4 tipos de diarrea crónica: inflamatoria, osmótica, secretora y por alteración de la motilidad. Inflamatoria, principalmente otras enfermedades como la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que lesiona el intestino grueso y eso genera la diarrea. Una colitis, que también es una inflamación del colon. También radiación, pacientes que sufren de cáncer y que están sometidos a radiación pueden generarme una diarrea y por lesión también del intestino. A ver, osmótica, una insuficiencia pancreática, sobrecrecimiento bacteriano, principalmente en este caso de algunas bacterias como el coli, y es una de las más frecuentes. La enfermedad celíaca, en la cual hay una inflamación, o mejor dicho, una lesión por consumo de algunos cereales que el paciente es intolerante. Generar problema. Secretora, más que todo en los carcinoides, ¿sí? Mastocitos sistémicos. Síndrome de Zollinger-Ellison significa una presencia de inflamación de diarrea más una neoplasia. Eso lo voy a mandar en un cuadrito bien bonito del síndrome de Zollinger-Ellison, que les va a servir bastante. Y alteración de la motilidad, el principal, síndrome de intestino irritable, es la principal. Hipertiroidismo también genera una mayor actividad del intestino y eso genera una diarrea de tipo motilidad. ¿Sí? Síndrome postvagotomía significa de que el paciente sufre alguna lesión o una disección del nervio vago y esto puede generar una diarrea. Y la mala absorción también es un síndrome que puede generar diarrea crónica. Muy bien, chicos, creo que con esto ya lo hemos terminado. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. En la última parte creo que ya se han confundido o no, ¿está claro? Normal, me pueden decir. Normal, doctor. Está bien. Solamente faltaría, ¿no? Lo de los